A continuación, Eloy Paternina, Sofía Liscano y Julio Peña harán exposición sobre los aspectos relevantes de la perspectiva de género, en el cual se responderán 3 preguntas. Acompáñenos. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de las perspectivas de género? ¿Cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Para iniciar con el desarrollo de la actividad y poder describir los aspectos relevantes de la perspectiva de género, es necesario conocer las diferencias entre sexo y género. El sexo va ligado a las características biológicas con que nace cada ser humano y que permite diferenciar físicamente una persona de otra. El género adquiere un carácter más dinámico, más fluido, porque depende de las características sociales y culturales y cómo cada cultura ha asignado roles con base a los sexos presentes, centrado principalmente en las diferencias sexuales. Teniendo claro estos conceptos, podemos exponer los componentes de la perspectiva de género en cuanto a aspectos históricos, historia de la mujer, derechos humanos y perspectiva de género, y el rol de la perspectiva de género en la educación, los cuales serán expuestos a continuación. Respetando los derechos de autor, la información que a continuación presentamos para responder la pregunta 1 fue tomada de ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? La aparición del concepto de género a lo largo de la historia ha sufrido diversas transformaciones y, como lo manifiestan sus diversos exponentes, debe ser tomada desde el contexto dinámico, desde la perspectiva del desarrollo histórico y a la luz de los términos de cultura, naturaleza y sociedad. El concepto de género comienza a surgir a mediados de los años 70, según la OEA, como respuesta a los interrogantes teórico-metodológicos planteadas por la constatación de evidencias asimétricas e desiguales existentes entre hombres y mujeres en función de su sexo. En 1974 se firmó en Argelia, África, la declaración del establecimiento de un nuevo orden económico internacional que pretendió corregir las desigualdades existentes. Este hecho marcó la pauta para la celebración de la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México en 1975. En ella se habló sobre la discriminación, la salud y el desarrollo económico. De esta manera, se advierte que el sexo está más ligado a la esfera biológica y que la noción de género tiene más bien un carácter sociocultural que es construida dentro de la sociedad, en particular donde se desenvuelve el individuo, y es aquí donde se vuelve o no efectiva, intentando regular el orden de las cosas y el comportamiento de las personas. A través de la revisión histórica se plantea el surgimiento y la apropiación de los conceptos de equidad e inequidad de género, así como los roles de las mujeres, el nacimiento del patriarcado y en él las relaciones de poder, la construcción de los roles de género y las manifestaciones de igualdad, desigualdad en las organizaciones sociales. La presente revisión se estructura en 4 grandes bloques o periodos históricos: primeras sociedades prehistóricas, Edad Media, siglo V al XV, Edad Moderna, siglo XV al XVIII y Edad Contemporánea, finales del siglo XVIII hasta el presente. Primeras sociedades prehistóricas. Para algunos investigadores y pensadores, en tiempos prehistóricos
A las mujeres se les vinculó con el espacio del hábitat, consideradas como acompañantes y objetos sexuales cuyo papel principal era la reproducción. En este sentido, Frappan, en el año 2008, sostiene que la organización social de los primeros homínidos estaba formada por un macho dominante que gobernaba el destino de los otros machos del clan y la cópula con las hembras era decisión suya. Edad Media, siglos V al XV. La Iglesia jugó un papel clave mediante la construcción de dos figuras fuertes para identificar a las mujeres. Eva, creada a partir de la costilla de Adán, quien provocará la expulsión de ambos del paraíso. Y María, quien representa la virginidad, la castidad y la abnegación como esposo y madre. Se concibe entonces un conjunto de características propias de las mujeres: castas, prudentes, trabajadoras, honradas, calladas, obedientes, hermosas y sorprendentemente cultas. En la Edad Media, solo la mujer noble podía gozar de ciertos privilegios. Se encargaba del cuidado y la educación de sus hijos y sus hijas, de la organización de los empleados de la casa y de la economía. Ocupaban un lugar importante durante la ausencia del esposo, común en estas épocas de guerras y cruzadas. Frecuentemente eran utilizadas como moneda de cambio de las uniones matrimoniales que servían para sellar pactos estratégicos o políticos. Edad Moderna, siglo XV al siglo XVIII. Las mujeres estaban forzadas a ser fértiles. Las pobres daban a luz constantemente. Tener hijos e hijas constituía una carga y un privilegio de las mujeres. En lugares como Italia y Francia, la mujer que paría era festejada y mimada. Era un auténtico honor estar embarazada. Los esposos reprochaban a las mujeres que dieran pecho a su vista. Y las mujeres ricas de esta época frecuentemente evitaban amamantar a sus hijos e hijas que eran amamantados por mujeres pobres. En esta familia era común tener sus propias amas de cría. Con más frecuencia, los recién nacidos de las ciudades de Italia, Francia, Alemania e Inglaterra eran enviados al campo para que amamantaran a las mujeres campesinas. Edad contemporánea, desde finales del siglo XVIII hasta el presente. La escritora francesa Olympia de Gouges es considerada también una de las precursoras del feminismo. Fue fundadora de la Sociedad Popular de las Mujeres en 1791 y la precursora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en 1789. En respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano propuesta en la Revolución Francesa. De Gouges reclamó un trato igualitario de la mujer con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida, tanto públicos como privados. Entre estos, el derecho al voto, a ejercer cargos en el gobierno, a hablar en público sobre asuntos políticos, a la propiedad privada, a la participación en el ejército, a tener igualdad de poder en la familia y en la iglesia, así como en la educación. La pensadora y escritora francesa de ascendencia hispano-peruana, Flora Tristán, en su discurso apeló al sentido de justicia universal de la humanidad, considerando que mientras las mujeres en el mundo fuesen tratadas como seres inferiores, serían siempre oprimidas y no obtendrían un bienestar universal. Aquí hace un llamado a la necesidad de una unión obrera que promoviera la educación de las mujeres. En la actualidad, el feminismo es considerado una ideología y un conjunto de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres. Bueno, digamos que para resolver la pregunta, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Pues hay que partir de esa idea del enfoque relacional, el cual pues nos propone una organización social fundada en distinción de los sexos, pero que busca una igualdad entre los seres humanos. Hablamos también del énfasis en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, resaltando los aspectos propios de la feminidad, capacidad de engendrar y criar a los hijos,
que pueden asumir a su vez roles dentro de la sociedad importantes y que eso no las limita a tener dichos roles dentro de la sociedad. El enfoque relacional también insiste en que el derecho de las mujeres a ser diferentes y a considerar este enfoque que no era una expresión de carencia de poder o de resignación, como que las mujeres sean menos simplemente porque tienen que cumplir con ciertos roles, sino que por el contrario, el enfoque relacional lo que busca es que se sientan orgullosas, empoderadas, buscando una autoafirmación por parte del feminismo, para que ellas entiendan que a pesar de que todos podemos cumplir roles iguales dentro de la sociedad, podemos tener los mismos derechos, pues también hay diferencias dadas por una base biológica. También es importante, pues hasta que la equidad de género es que todas las dimensiones de la justicia incorporen la perspectiva de género en los documentos legislativos. Aquí hasta el momento todavía se ven vulnerados algunos derechos, tales como el adjetivo de compartir la discriminación, la desigualdad y sobre todo la opresión y la violencia contra hombres y mujeres. Muchas gracias. Encuentro de la perspectiva de género y la educación. La educación es el mecanismo que debe encaminar los procesos de desarrollo humano hacia la igualdad, un instrumento que permite el desarrollo y crecimiento de las naciones, que se define en el ámbito gubernamental como un derecho fundamental para todos los seres humanos, un proceso clave para la inclusión ciudadana en todos los ámbitos y esferas. Esto permite la formación para la sociedad en diversos temas, los cuales trascienden más allá de lo académico, debido a que no solo se busca formar en una actividad económica o en una actividad específica. El objetivo es alcanzar un ser humano íntegro en las distintas áreas del saber, con componentes sociales que puedan generar espacios de participación, donde todos puedan expresar y respetar dichas expresiones. En conclusión, formar para la vida, la sociedad y el quehacer, de acuerdo con la disciplina seleccionada, de acuerdo a las capacidades y preferencias de cada componente humano-social. Lo expuesto anteriormente permite analizar los componentes educativos desde diferentes perspectivas, que permiten alcanzar los objetivos planteados, puesto que la educación permite trazar el camino hacia la igualdad social. Es una herramienta de vital importancia. Dicho esto, dentro de los procesos históricos que se han presentado en la humanidad, muchos grupos sociales buscan alzar la voz y se encuentran en la constante búsqueda de la visibilidad de sus derechos. Un ejemplo claro de esto es la participación de las mujeres y en la lucha por una sociedad más justa. Observamos cada día que es más notoria su participación en los diferentes roles sociales. Anteriormente se le habían negado por sus características biológicas. Es un camino largo que se ha recorrido en nuestra sociedad y es notorio todos estos procesos de jerarquización donde predomina el machismo en la cultura. Como la educación plantea un mecanismo que busca el cierre de estas brechas sociales por medio de la formación de ciudadanos competentes en diferentes áreas humanas que trasciendan más allá de lo académico por medio de currículos formativos que involucren la perspectiva de género para poder alcanzar estas brechas sociales en las diferentes instituciones de formación educativa. Es aquí donde se encuentra el camino de la educación y la perspectiva de género. La perspectiva de género busca trazar el camino para una sociedad más justa y este camino lo podemos trazar por medio de una educación emancipadora y crítica que busque la formación de ciudadanos con competencias claras más allá de lo académico, con competencias ciudadanas y sociales que permitan el respeto y la integración social de todos los componentes y seres que interactuamos diariamente en nuestros conjuntos sociales. En conclusión, podemos observar todo este transitar histórico de la humanidad
donde podemos analizar los diferentes contextos sociales y culturales que han determinado el actuar del hombre en la sociedad. Este actuar ha facilitado la creación de sociedades jerarquizadas, asignando funciones y valores a cada componente social. Un ejemplo claro de esto es la división que nace desde las características biológicas que brinda el sexo, permitiendo que los derechos de las mujeres sean violentados, lo que permitió que muchas no pudieran ingresar a sus estudios, no pudieran votar en muchas épocas históricas y culturales, entre otros aspectos, asignando funciones que solo ellas debían ejecutar, donde el imaginario disponía que el hombre es el líder de la sociedad y la mujer estaba relegada a este. Todos estos hechos históricos generaron conciencia en un grupo de personas que alzó su voz para luchar por los derechos y poder generar un eco en la sociedad actual. Una lucha en la búsqueda de la participación justa de las mujeres en la sociedad, permitiendo el nacimiento de los derechos de las mujeres dentro de los derechos humanos, el feminismo, la equidad, la perspectiva de género, entre otros movimientos. Es aquí donde la educación interviene en su carácter universal, que busca la formación de seres íntegros, capaces de generar una conciencia crítica que permita el respeto, para forjar la igualdad entre todos los miembros de la sociedad. Muchas gracias.